Los arqueólogos hicieron un descubrimiento extraordinario cerca de El Cairo recientemente. Redoble de tambores, por favor. La momia más antigua y más completa encontrada hasta la fecha en el país. La momia de 4.300 años fue descubierta en un grupo de tumbas cerca de la pirámide escalonada de Zoser, que data del Imperio Antiguo de Egipto. Estaba cubierta de capas de oro. El equipo también encontró otras tumbas, incluyendo una perteneciente a un funcionario egipcio antiguo y otra a un guardián secreto que tenía el poder de realizar ceremonias especiales. Otra tumba interesante era la de un escritor que contenía las estatuas más grandes encontradas en la zona. Este extenso sitio funerario también alberga más de una docena de pirámides y campos de descanso. Probablemente una de las momias más famosas del mundo sea la de Hatshepsut. Ella gobernó Egipto durante aproximadamente 20 años, construyó todo tipo de edificaciones impresionantes y creó nuevas rutas comerciales. Pero cuando el arqueólogo Howard Carter encontró su tumba en el Valle de los Reyes, su sarcófago estaba vacío. Sin embargo, Carter encontró 2 ataúdes en otra tumba, uno de los cuales pertenecía a la nodriza de Hatshepsut y el otro a una mujer desconocida. En 2006, un equipo de especialistas decidió investigar si esa dama misteriosa era la misma reina. Encontraron una muela en una caja de madera con el nombre de Hatshepsut y al compararla con un hueco en la boca de la momia coincidía perfectamente. Ramsés II fue un gobernante bastante impresionante, pero fue su momia la que finalmente hizo historia. Se considera que Ramsés fue el faraón más poderoso de todo Egipto, ya que gobernó durante la increíble cantidad de 6 décadas. Además, vivió más de 90 años. Es bastante sorprendente considerando la época en la que vivía. Ramsés II supuestamente tuvo más de 100 hijos. Esa sí que es una familia numerosa. Cuando falleció, su cuerpo fue enterrado originalmente en el Valle de los Reyes, pero unos ladrones intentaron robar todos los tesoros de su tumba. Sin embargo, los oficiales de aquel entonces no lo permitieron, así que trasladaron su cuerpo a un lugar secreto para mantenerlo seguro. Avancemos rápidamente hasta el siglo XIX y la momia de Ramsés II fue descubierta junto con la de otros gobernantes e importantes funcionarios. Pero no estaba en las mejores condiciones, así que los arqueólogos la llevaron a París para que recibiera cuidados especiales. El problema era que no podía ser transportada a otros países así nomás. La única solución fue otorgarle a Ramsés II su propio pasaporte. Su ocupación fue registrada como rey y el documento incluso incluía su foto. Como todos sabemos, la mayoría de las momias no son conocidas por tener la piel más hidratada. Pero la de la mujer asiática conocida como Lady Di demuestra lo contrario. No Lady Di. Esta distinguida dama de tiempos antiguos fue descubierta en una tumba ornamentada en 1971 y lucía fabulosa, si es que podemos decir eso de una momia. Gracias a las condiciones especiales de su tumba, como la humedad del ambiente y la falta de oxígeno, su cuerpo se conservó casi perfectamente. Su piel era suave, su cabello estaba impecable y aún conservaba flexibilidad. El museo que ahora exhibe con orgullo su momia también muestra un montón de objetos lujosos que fueron enterrados con ella, como vajilla e instrumentos musicales. Los arqueólogos investigaron más a fondo la momia y descubrieron que falleció de un infarto aproximadamente a los 50 años. Aunque han pasado más de 2000 años, la señora Di sigue haciendo historia. La momia de Ötzi, el hombre de los hielos, fue descubierta en los Alpes en 1991. Las autoridades austríacas inicialmente pensaron que era un montañista moderno porque estaba muy bien conservado, pero en realidad era de la edad del cobre. Fue encontrado en un paso montañoso a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Estudiando su momia, hemos aprendido mucho sobre la vida en la Europa de la edad del cobre. Por ejemplo, sabemos que él era nativo de Europa Central y disfrutaba comer carne. También padecía de artritis, endurecimiento de las arterias y problemas intestinales, pero probablemente utilizaba acupuntura y hierbas medicinales para tratar estas enfermedades. Y al parecer era bastante hábil con las herramientas. Las afiló apenas unos días antes de su prematura muerte. ¿Quién sabe si esperaba tener problemas o simplemente se preparaba para algún trabajo rutinario? La historia de Tutankamón hizo famosas a todas las momias. Este faraón falleció a la temprana edad de 19 años hace más de 3 milenios, pero su momia sigue siendo una de las más conocidas del mundo. Cuando su tumba fue abierta en 1922, la gente se volvió loca porque aún estaba intacta, a diferencia de muchas otras tumbas reales. Tenía unos ataúdes increíblemente lujosos, incluyendo uno hecho de oro sólido.
La tumba de Tutankamón no solo nos ofreció una mirada a la historia del antiguo Egipto, sino que su momia también nos enseñó mucho sobre la época en la que vivió. El análisis de ADN ayudó a identificar a sus padres y reveló que el faraón tenía un raro trastorno óseo que podría haberle dificultado caminar. El hombre de Gebelein es una de las momias más fascinantes de las que escucharás hablar. Es como un viajero en el tiempo de hace 5000 años que todavía luce increíble con su cabello dorado y sus uñas perfectamente conservadas. Fue descubierto en Egipto y se cree que es el cuerpo momificado más antiguo que se conoce. Antes de que la gente supiera sobre la momificación, solían colocar los cuerpos en tumbas poco profundas en la arena caliente y seca. Y dado que la arena absorbió toda el agua, las bacterias no pudieron reproducirse y el cuerpo se conservó de manera natural. Ahora los científicos no están seguros de si la preservación del cuerpo fue intencional o no, pero dado que fue enterrado con algunos recipientes de cerámica, es probable que quien lo enterró conociera algunas técnicas de preservación. Si quieres conocer al hombre de Gebelein en persona, actualmente está descansando en el Museo Británico. Un coleccionista de arte neerlandés compró una estatua de Asia y terminó haciendo un descubrimiento sorprendente. La estatua contenía una momia oculta en su interior. Desafortunadamente el cuerpo era demasiado frágil para moverlo, así que tuvieron que dejarlo ahí. Lo más fascinante es que esta momia tiene más de 1000 años y estuvo expuesta durante 200 años antes de ser encapsulada en la estatua. Cuando los científicos realizaron una tomografía computarizada, descubrieron que la momia estaba rellena de pedazos de papel cubiertos de escritura. Los expertos piensan que podría haber realizado algo llamado automomificación, que es un proceso bastante intenso que requiere una dieta especial y un té que hace que el cuerpo sea menos propenso a las bacterias. Solo unas pocas personas podían soportar este ritual y aquellos que lograban hacerlo eran muy respetados. Ninguna otra reina egipcia ha desconcertado tanto a científicos e historiadores como la impresionante Nefertiti. Basándose en sus estatuas, era conocida por su cuello delgado, sus ojos grandes y sus pómulos altos. Su nombre se traduce como «La mujer hermosa ha llegado». Eso es estar a la altura de tu nombre, ¿verdad? Aunque no fue una faraona ella misma, Nefertiti logró dejar una impresión duradera. Los registros escritos sugieren que como esposa y reina tuvo un papel increíblemente influyente. Debido a su poder fue admirada, pero también tuvo bastantes enemigos a lo largo de su vida. También estaba relacionada con el rey Tutankamón, pero no biológicamente. Más bien, era su madrastra. Hasta ahora los lugareños aún no han logrado identificar su momia, pero eso podría cambiar pronto. Un egiptólogo local que ha estado ocupado excavando tumbas en el Valle de los Reyes encontró 2 momias que cree que podrían ser Nefertiti y su hija. Según los especialistas, pronto podríamos obtener una respuesta definitiva sobre la identidad de estas 2 momias. Y si una de ellas resulta ser Nefertiti, podríamos estar ante una verdadera maravilla. El análisis de ADN y las tomografías computarizadas de la momia podrían darnos la imagen más completa y precisa de la reina que jamás hayamos visto. Es increíble pensar que apenas hemos rascado la superficie de lo que yace bajo el Egipto de hoy. Nefertiti gobernó durante una época de gran poder y prosperidad en Egipto, pero desafortunadamente falleció en un periodo de agitación social, lo que llevó a que su tumba se perdiera. A diferencia de muchos otros lugares de entierro del antiguo Egipto, la tumba del rey Tutankamón permaneció oculta y libre de ladrones durante 3000 años. Una razón fue que la tumba era más pequeña que las demás y estaba escondida en un lugar llamado el Valle de los Reyes. Esta área ya estaba siendo explorada intensamente para cuando tropezaron con el lugar de Tutankamón. La entrada estaba cubierta de escombros procedentes de la construcción de una tumba cercana, lo que también debió ayudar a mantenerla en secreto. Además, no había escrituras ni señales en el exterior. El paso del tiempo también jugó un papel al mantenerla en increíble estado hasta la década de 1920, cuando un hombre llamado Howard Carter finalmente logró entrar. ¿Pero Carter era realmente un héroe? Algunos hallazgos recientes sugieren que podría haber sido más astuto de lo que se pensaba. Anteriormente la gente creía que Carter no era solo un cazador de tesoros glorificado, sino un verdadero arqueólogo. Antes de Tutankamón había estado en una búsqueda incansable de artefactos egipcios. Descubrió su interés en estos objetos cuando era niño y pronto comenzó a dibujar las esculturas e inscripciones que se encontraban en las tumbas antiguas.
Después de hallar los restos del rey Tutankamón, Carter pasó una década registrando y procesando todo tipo de objetos como tronos dorados, carros y estatuas de la tumba, y enviándolos por el Nilo hacia el Museo de Egipto en El Cairo. Bueno, al menos esa era la historia oficial. Descubrimientos más recientes afirman que no todos los objetos llegaron a manos de los funcionarios egipcios. Una carta secreta parece revelar la pequeña política de Carter de 10 para ellos, 1 para mí. La carta en cuestión fue enviada a Sir Alan Gardiner, un filósofo y amigo de Carter, fechada en 1922. En estos escritos, Carter mencionó haber encontrado la tumba y le pedía consejo a su amigo. En otra carta de 1934, Gardiner parece estar agradeciendo a Carter por un amuleto que le fue enviado como regalo. Carter insistía en que no provenía de la tumba de Tutankamón, pero evidentemente sí provenía de allí. Incluso el director británico del Museo Egipcio estaba al tanto de los astutos manejos de Carter, pero no pudo probarlo. Comparó el amuleto de Gardiner con otros de la tumba de Tutankamón y coincidían perfectamente. Gardiner estaba tan decepcionado de haber sido puesto en tal situación comprometedora que se desahogó con Carter en otra carta. Como era un buen amigo, Gardiner no delató al famoso arqueólogo. En cambio, le aconsejó que devolviera esos objetos robados a El Cairo. Así como te aconsejaría que le des me gusta a este video y te suscribas al canal de Genial para ver más videos increíbles sobre los temas más apasionantes de la historia. Este no fue el único comportamiento sospechoso de Carter después del descubrimiento. En 1947, un hombre llamado Alfred Lucas, que solía trabajar con el polémico arqueólogo, dio información en una revista poco conocida de El Cairo. Afirmó que Carter abrió subrepticiamente la puerta de la cámara funeraria por sí mismo. Luego la selló otra vez como si nada hubiera ocurrido antes de la revelación oficial. ¿Por qué haría eso? Bueno, la misma teoría sugiere que Carter y su equipo pudieron haber entrado a la tumba antes para apoderarse de algunos tesoros antiguos. Obviamente, estas personas no podían arriesgarse a que tales objetos fueran vendidos mientras ellos aún estuvieran vivos, pero se aseguraron de que fueran subastados después de su fallecimiento. Carter, sin embargo, nunca confesó nada. Tampoco lo negó, pero el gobierno egipcio no podía arriesgarse a más desapariciones misteriosas. Por eso le prohibieron entrar a la tumba por un tiempo. Algunos han relacionado este aparente robo con la maldición del rey Tutankamón. Si nunca has oído hablar de ella, debes saber que se convirtió en una historia bastante aterradora poco después de que se descubriera el lugar de descanso del faraón. Se decía que cualquiera que interfiriera con la tumba del joven rey enfrentaría una mala suerte fatal. No era que una momia te fuera a atacar directamente, pero se corrió la voz de que las personas involucradas en perturbar la morada del rey Tutankamón encontraron un final misterioso y prematuro. El fallecimiento más inoportuno relacionado con esta supuesta maldición es el de George Herbert, el quinto conde de Carnarvon. Él era un aristócrata británico que ayudó a financiar la expedición. Falleció apenas un año después de que la tumba fuera abierta. A la gente le encanta considerarlo un misterio, pero resulta que Herbert ya estaba bastante deteriorado de salud cuando llegó a El Cairo y terminó sucumbiendo ante una enfermedad común. Ahora hablemos de números. Había muchas personas relacionadas con la apertura de esta tumba: guardias de seguridad, arqueólogos y personas de apoyo. Y ciertamente algunos de ellos fallecieron poco después de que la tumba comenzara a recibir visitantes. Por mucho que nos gustaría que esta maldición fuera cierta por el bien de una buena historia, estadísticamente si tienes un grupo de gente conectada con la apertura de una tumba, esperarías algunas muertes solo por casualidad. La esperanza de vida promedio para aquellos supuestamente afectados por la antigua maldición fue de más de 20 años después de que el hechizo debiera haber surtido efecto. La hija de Herbert incluso vivió hasta los años 80, es decir, medio siglo después. Y el mismo Howard Carter vivió hasta 1939, unos 16 años después de la gran revelación. Algunos han sugerido que la maldición no fue más que una cuidadosa estrategia de relaciones públicas. Verás, cuando se encontró la tumba de Tutankamón, Howard Carter quería mantener alejados a los periodistas entrometidos. Por lo tanto, podría haber inventado una maldición que pendiera sobre cualquiera que entrara al lugar de descanso del joven rey. Pero, ¿qué fue robado de la tumba de Tutankamón? Bueno, para empezar, algunas joyas. Podría habérselas llevado el mismo Howard, según un especialista francés. Él realizó una investigación intensiva y examinó fotografías antiguas tomadas dentro de la tumba en los años 20. Comparó estas imágenes con varios objetos de museos y casas de subastas.
Pronto comenzó a reunir información sobre el paradero de algunas joyas de Tutankamón. Primero está este collar que solía estar en el pecho del faraón. Estaba roto en pedazos y algunas partes fueron enviadas por Carter al Museo Nelson Atkins de Missouri. Mientras tanto, otros fragmentos terminaron en un collar propiedad de algunas personas anónimas que intentaron venderlo en 2015, pero no tuvieron éxito. Incluso el Museo Nelson Atkins está de acuerdo, ya que han confirmado la información en su sitio web. Luego hay un adorno para la cabeza. Al parecer, algunas cuentas de esa pieza que alguna vez perteneció al rey fueron robadas también por Carter. Luego fueron reensartadas en un collar y ahora se encuentran en el Museo de Arte de San Luis. Otro collar elegante hecho de cerámica esmaltada pasó algún tiempo en el Met, allá lejos en Nueva York. Por suerte, fue devuelto a Egipto hace poco más de una década. Se supone que también fue Carter quien se lo llevó. A pesar de los artefactos perdidos, la tumba de Tutankamón nos ofreció una gran cantidad de objetos increíbles que nos ayudaron a aprender más sobre esta fascinante cultura antigua, comenzando por la famosa máscara funeraria. Es una imponente obra de arte de oro de 53 centímetros adornada con piedras semipreciosas y pasta de vidrio. Pesa 10 kilogramos y representa al joven faraón con una larga barba y un tocador con una cobra y un buitre. En la parte posterior hay un hechizo de un importante libro espiritual del antiguo Egipto que se supone que funciona también en el más allá. Tutankamón también era, aparentemente, un entusiasta de los juegos de mesa. Encontraron 4 juegos de mesa en su tumba, algunos hechos de marfil. Los arqueólogos también hallaron un par de sandalias de oro, aunque eran más para exhibición que para usar. De hecho, probablemente el faraón nunca las usó en su vida. Hablando de artículos de moda, Tutankamón era un gobernante bastante elegante. Incluso encontraron un maniquí en su tumba que se utilizaba para seleccionar, ajustar y guardar sus atuendos y sus joyas. El joven rey parece haber disfrutado también de la música, ya que se encontraron 2 trompetas en su tumba. Aunque se tocaron en 1939 en una transmisión de la BBC, hoy en día los instrumentos se consideran demasiado frágiles para ser manipulados. Hace algunos años se hizo un macabro descubrimiento en Egipto. ¿Quieres saber más sobre ello? Pues se trata de 16 manos humanas cuidadosamente enterradas en 4 fosas espeluznantes. Al principio no parecían manos humanas porque eran anormalmente grandes, pero lo eran. Extrañamente, solo había manos derechas. No se veía ninguna mano izquierda, y resulta que esto apunta a la práctica de un antiguo y oscuro ritual. El arte y los relatos del antiguo Egipto hablaban de una ceremonia en la que los guerreros presentaban la mano derecha de sus adversarios como prueba de victoria y pedían oro a cambio. Los egipcios creían en la vida después de la muerte, por lo que cortar la mano de alguien significaba cortar su poder eternamente. Garantizar este tipo de derrota resultaba interesante para la parte vencedora. Aquí la lucha era entre los egipcios y los iccios, quienes vivían en lo que alguna vez fue conocido como Canaán. Egipto siempre ha sido el centro de descubrimientos que han cambiado la historia, y hace algún tiempo se encontró este papiro. Si lo desplegáramos, sería un poco más grande que la altura de un rascacielos. El edificio más pequeño del mundo, quiero decir, que se encuentra en Wichita Falls, Texas. Cuando los humanos no escribían en su aplicación de notas, lo hacían en esta cosa, hecha de médula de una planta de papiro. Hace unos 2000 años, los antiguos egipcios escribieron algo que recordaba a un libro en donde plasmaron la mayoría de sus tradiciones funerarias y sus visiones del más allá. Se considera uno de los textos más importantes del antiguo Egipto y todavía se venden en librerías hasta la fecha. Este antiguo manuscrito fue desenterrado de una cámara ubicada justo al sur de la pirámide de Sócer, situada en Saqqara. Sí, Sócer es la pirámide más antigua de Egipto, y no las pirámides de Giza como la mayoría de la gente piensa. Hace poco, el sitio de Saqqara se vio lleno de arqueólogos emocionados que probablemente encontraron una de las momias completas más antiguas de Egipto. Ellos creen que esta hermosa y bien preservada momia era la de un hombre adinerado. Fue descubierta en un pozo profundo cubierta con capas de hojas de oro. Hay muchos simbolismos que demuestran que él era un hombre importante y adinerado, como la banda que llevaba en la cabeza, el brazalete en su pecho y el hecho de que haya sido embalsamado con una túnica, la cual estaba reservada para los habitantes más distinguidos de Egipto. La parte más emocionante de todo el descubrimiento fue encontrar el lugar de descanso sellado con mortero, tal como los antiguos egipcios lo dejaron hace 4300 años.
Esto puede sonar extraño, pero en 2008 los arqueólogos descubrieron una pirámide perdida. Desapareció porque se deterioró a lo largo de 4000 años. Hoy en día solo se puede ver su base. Era un sitio bastante importante en la antigüedad. Se dice que alrededor del área de la pirámide los habitantes antiguos realizaban un tipo especial de ceremonia donde los sumos sacerdotes llevaban restos momificados de toros sagrados. Aquí tienes un dato curioso. Los antiguos egipcios creían que los toros apis eran encarnaciones terrenales de la deidad de la ciudad de Menfis y estaban relacionados con los ritos de fertilidad. Sin embargo, no era cualquier toro apis. Necesitaban ser completamente negros, con una sola marca blanca entre sus cuernos y un montón de características muy específicas. Eran seleccionados por los sacerdotes locales y honrados hasta que fallecían. Después de eso, eran momificados y enterrados en galerías subterráneas. Esta pirámide desaparecida se esfumó alrededor de 1800. Fue un arqueólogo alemán quien la encontró por primera vez en el pueblo de Saqqara. Él la llamó la pirámide sin cabeza cuando la encontró, pero luego, años después del descubrimiento oficial, la arena del desierto llegó y cubrió todo. Hubo algunas excavaciones entre los siglos XIX y XX, pero no fueron muy sistemáticas. Por eso los científicos estaban tan emocionados cuando excavaron la base completa de una pirámide después de remover los 8 metros de arena que la cubrían. Y resulta que arqueólogos estadounidenses están excavando un cementerio en Egipto que podría contener más de 1 millón de cuerpos momificados. Hasta ahora los arqueólogos han desenterrado alrededor de 1700 momias. Una de las principales diferencias con otras momias egipcias clásicas es que estas personas no eran reyes ni faraones. Eran gente común que probablemente vivió hace unos 1500 años, cuando Egipto estaba controlado por los imperios romano y bizantino. El nombre del cementerio es genial, Camino del Búfalo de Agua, por si quieres visitarlo en tu próximo viaje. Aparte de toros y búfalos, a los antiguos egipcios también les gustaban los babuinos. Estás viendo un patrón aquí. Y a principios del siglo XX, los arqueólogos descubrieron un sitio lleno de babuinos momificados en un lugar llamado Valle de los Monos. Un animal no habría sido momificado si no hubiera sido considerado importante. Algunos animales eran más importantes que otros, ya que estaban vinculados a deidades específicas. Los chacales estaban conectados con Anubis, el antiguo dios del más allá, y los gatos eran asociados con la diosa Bastet. Los babuinos eran muy importantes, ya que se creía que estaban conectados con Thoth, la deidad de la sabiduría y consejera de Ra, una de las deidades supremas de Egipto. Los arqueólogos que estudiaron el interior no estaban muy contentos. Creen que estos babuinos eran mantenidos adentro y se los privaba de la luz solar durante la mayor parte de sus vidas. Tenían deficiencias extremas de vitamina D y estaban mal alimentados. Quizás Thoth se enojó con estos cuidadores babuinos. Solo una suposición. Dado que nunca hay un día aburrido para los arqueólogos en Egipto, también encontraron momias humanas con lenguas de oro. Como los egipcios se preocupaban mucho por el más allá, creían que las lenguas de oro podrían ayudar a una persona a hablar una vez que pasara al otro lado. Es decir, es una apuesta arriesgada, pero ¿por qué no? Algunas de estas momias fueron colocadas en ataúdes de madera con objetos como collares, cerámica, artefactos dorados en forma de flores de loto y escarabajos, y sus iPhones. Oye, solo bromeo. Recientemente se desenterró un nuevo templo en Egipto. Los científicos creen que fue erigido en honor a Zeus Casio. Esta deidad sería la mezcla entre Zeus, la todopoderosa deidad griega del cielo, y el monte Casios. Al excavar alrededor de la península del Sinaí en Egipto, los arqueólogos encontraron 2 columnas de granito rosado asomando del suelo. ¡Y bingo! Ellos creen que estas representaban la puerta principal del templo y colapsaron durante un terremoto, hace muchos años. Y hablando de deidades, no todas eran súper serias. Recientemente, los científicos desenterraron un anillo de oro en una ciudad al sur de El Cairo. Y no, Frodo, no es mágico. Era un anillo de oro normal, pero tenía la representación de la deidad de la diversión, oficialmente llamada Bes. Esta deidad a menudo es descrita en los textos sagrados como un enano regordete y feliz. Hoy en día, muchos de los tatuajes que nos hacemos carecen de cualquier sentido y se realizan solo con fines estéticos. Sin embargo, en el antiguo Egipto, las mujeres se tatuaban como un símbolo de protección para el parto. Eso es lo que piensan los científicos, al menos.
Alrededor de la región del Nilo, los científicos encontraron algunas momias que tenían tatuajes bien conservados, lo cual es una rareza ya que la piel se deteriora con mucha facilidad. 2 de estas mujeres tenían tatuajes en la parte baja de la espalda y los dibujos eran simples. Había principalmente imágenes, incluyendo ese mismo enano regordete del que acabamos de hablar. ¿Ves? También tenía un trabajo extra como protector de las mujeres durante el parto. ¿Me creerías si te dijera que los antiguos egipcios inventaron robots? ¿No? Bueno, eso es porque eso no es del todo cierto. Claro, fueron astrónomos, matemáticos e ingenieros, y de alguna manera también lograron incluir una invención excéntrica en ese paquete, una deidad automatizada que algunos científicos llaman Hathor. Esta estatua de madera había estado en el Museo Metropolitano de Arte durante años antes de que alguien notara su secreto. Con la ayuda de una máquina de rayos X, los especialistas descubrieron un sistema operativo mecánico en su interior. El eje, similar a una polea, va desde el hombro de la estatua hasta su pierna izquierda. Cuando el sistema rota, la estatua sube y baja la mano. ¡Hola! ¡Elígeme! ¡Elígeme! ¡Tengo la mano levantada! ¡Aquí! Durante la década de 1920, el mundo estaba fascinado con el rey Tutankamón. Un arqueólogo británico, Howard Carter, descubrió la tumba del joven faraón en el Valle de los Reyes en Egipto. Pero al público no solo le interesaba el oro y las joyas. La prensa escribía sobre la maldición de los faraones. ¿Pero era cierta? ¿Realmente una antigua maldición era la razón por la cual todos los que entraban a las pirámides perdían la vida? En ese momento, esa era la única explicación para una serie de muertes extrañas. El hombre presente en la apertura de la cámara mortuoria de Tutankamón, George Herbert, el quinto conde de Carnarvon, vivió solo 5 meses más después del descubrimiento. También había patrocinado la excavación. Luego entró en escena Sir Arthur Conan Doyle. Probablemente lo conozcas. Es el escritor inglés detrás de Sherlock Holmes. Afirmó que un mal elemental había causado la muerte del explorador. Debía estar bromeando, ¿verdad? Desafortunadamente no. Los periódicos continuaron citando la maldición del faraón tras cada fallecimiento de un egiptólogo en este mundo. Los egiptólogos son los científicos que estudian el antiguo Egipto. El arqueólogo que abrió la tumba del rey Tutankamón falleció 17 años después del descubrimiento. La causa no fue un secreto, la enfermedad de Hawking. Sin embargo, periodistas de todo el mundo hablaron nuevamente de una maldición. Esto se estaba volviendo ridículo, pero la ciencia debía tener una explicación racional, ¿verdad? Bueno, la tenía, y esa explicación era un hongo común. Los hongos dañinos pueden sobrevivir durante siglos en tumbas selladas. Cuando los humanos los inhalan, hay un alto riesgo de infección en personas que tienen un sistema inmunitario debilitado. Hoy en día, los médicos creen que esto es lo que le ocurrió al desafortunado explorador hace más de un siglo. Los científicos ahora saben que este tipo de hongos crecen especialmente bien en los granos, y la tumba de Tutankamón estaba llena de ofrendas de grano crudo y pan. Los investigadores descubrieron otras variedades de hongos en las momias egipcias antiguas. Estos mohos pueden traer ciertas consecuencias desagradables para los humanos. El peligro de la descomposición de material orgánico es real. Solo mira dentro de tu refrigerador. Cualquier sobra de comida que tengas allí comienza a echarse a perder después de solo 3 o 4 días. Puedes imaginar lo que le pasa a la comida en una cámara sellada después de miles de años. La comida es solo un tipo de material orgánico. También está la madera. Si la expones al agua o incluso a la humedad del aire, comienza a deteriorarse. No tienes que viajar a Egipto para ver los efectos de este proceso. Cualquier edificio abandonado en tu vecindario puede servir como ejemplo. Cuando un pedazo de madera se moja y no tiene forma de secarse, se descompone. La afectan desde hongos hasta insectos que perforan la madera. La madera podrida representa un gran problema estructural. Las vigas y los paneles del piso están hechos de madera, así que es mejor que no entres en un edificio en mal estado. Puedes perder fácilmente el equilibrio. Pero esto es solo la punta del iceberg. Los materiales de construcción han cambiado desde la época de los faraones, pero también han variado los peligros. Uno de los mejores ejemplos es el asbesto. Hasta la década de 1970, la mayoría de los materiales de aislamiento para casas contenían esta sustancia.
Estaba en todo, desde las calderas hasta la insonorización. Esta microfibra proporcionaba un excelente aislamiento térmico, pero luego Estados Unidos prohibió el asbesto en 1989. El Reino Unido hizo lo mismo una década después. La razón es que el asbesto se convierte en un riesgo para la salud cuando se daña. Cuando los humanos inhalan fibras de asbesto, pueden enfermarse gravemente. Las estructuras abandonadas están llenas de este material y no hay nadie que las detenga. Ahí está el peligro. Otro material muy común en edificios viejos es el plomo. Los antiguos romanos usaban tuberías de plomo para llevar agua de manantial a sus hogares. También cocinaban en recipientes de plomo, lo que tal vez no haya sido la decisión más sabia. Verás, el plomo y el agua no se llevan bien debido a algo llamado corrosión. Pero este problema no es solo antiguo. Los funcionarios de Estados Unidos prohibieron las tuberías de plomo recién en 1986. Eso significa que el 7% de los hogares estadounidenses aún tienen tuberías de plomo, y esta no es la única fuente de envenenamiento. Hasta mediados de la década del 60, los constructores usaban pintura de plomo para revestir la carpintería. En edificios abandonados, este revestimiento de plomo se desprendió hace mucho tiempo. Cualquiera que toque puertas y ventanas agitará este polvo de plomo y lo inhalará. Las partículas de polvo al menos son visibles. Este no es el caso del monóxido de carbono. Este gas no tiene color, así que no puedes verlo. No tiene olor, por lo que no puedes olerlo. No hay forma de detectar una fuga de monóxido de carbono. ¿Y cómo suele escapar este gas peligroso? Por el mal mantenimiento. Bueno, los edificios abandonados no tienen ningún mantenimiento. Un segundo estás explorando una fábrica vieja y al siguiente podrías sentirte mareado y tener un terrible dolor de cabeza. Estos son solo algunos de los síntomas de la intoxicación por monóxido, los menos graves. Pero, ¿cuál es la fuente? Todo lo que se necesita es que una vieja caldera finalmente ceda después de años de negligencia. Hemos llegado a una pregunta importante. ¿Cuál es el factor principal en la calidad del aire dentro de una habitación? Si estás pensando en el nivel de oxígeno, intenta nuevamente. Resulta que los niveles de oxígeno disminuyen solo un 0,3% en 8 horas dentro de una habitación hermética. Esta es una habitación en la que las puertas y ventanas están selladas con cinta, entonces la disminución es aún menor en condiciones normales. El oxígeno no es el problema principal. Los niveles de dióxido de carbono aumentan rápidamente dentro de una habitación sellada. Este es el resultado directo de la respiración humana, ya que inhalamos oxígeno y exhalamos CO2. Piénsalo como un gas residual. Normalmente solo es una pequeña porción del aire que respiramos, pero en una habitación sellada, los altos niveles de dióxido de carbono te harán sentir soñoliento. Y eso es lo último que necesitas cuando estás dentro de un edificio en ruinas. El dióxido de carbono disminuye tu capacidad para pensar con claridad. Investigadores de Harvard realizaron un interesante estudio en 2016. Hicieron que unos trabajadores de oficina acudieran durante 6 días seguidos para completar una prueba de resolución de problemas. Durante la semana, aumentaron gradualmente los niveles de dióxido de carbono en la oficina de simulación. Los resultados de la misma prueba empeoraban con el tiempo. Hay muchos factores en juego, pero los niveles de CO2 tuvieron un impacto en la capacidad de los trabajadores para resolver problemas. La prueba se realizó dentro de un ambiente de oficina típico, no dentro de un edificio en ruinas, donde los visitantes deben cuidar cada paso. Cuando digo visitantes me refiero a invasores, y la intrusión es un delito penal en muchos países. Esto se aplica tanto para la propiedad privada como la pública. Si desafías la ley, puedes ser multado con dinero o incluso ser encarcelado. Eso debería hacerte pensar 2 veces antes de saltar una valla con un letrero de no ingresar, pero nuevamente, puede que no seas el único allí. Nunca se sabe quién más podría estar en el edificio. ¿Tal vez una persona con malas intenciones? En realidad no tiene por qué ser una persona. Los animales también pueden representar una amenaza. Te asustaría si vieras una rata, por ejemplo, pero el pobre animal también estaría asustado. Podría morderte. La lista de enfermedades que las ratas transmiten es bastante larga, pero los dientes de los roedores pueden causar otras formas de daño. Crecen sin parar,
por lo que el animal tiene que mordisquear algo constantemente para evitar que se desarrollen demasiado. Si alguna vez te has sentido con hambre a la 1 de la mañana, ya sabes a qué me refiero. Los cables eléctricos están en la lista de preferencias de los roedores y los edificios abandonados tienen muchos cables. El cableado viejo es peligroso por sí mismo. Las estructuras erigidas antes de 1984 solían tener cables hechos de aluminio. Hoy, el cobre es el estándar porque un cable de aluminio tiene 55 veces más probabilidades de incendiarse que uno de cobre. Activar un interruptor en un edificio en mal estado puede costarte la vida. Hay que estar alerta a las señales de que algo anda mal, luces que parpadean, chispas de las tomas de corriente u olor a humo. Y no cuentes con un cable a tierra para protegerte de una electrocución. Los cables de tierra se volvieron estándar recién en la década de 1960. Cuando escuches la palabra momia, es posible que te recorra un escalofrío por la espalda. Eso se debe a que la mayoría de nosotros asociamos este término con esos espeluznantes personajes que hemos visto en algunas películas de miedo. Pero la realidad es que las momias nos han ayudado a entender muchas cosas sobre las civilizaciones antiguas, sus gobernantes y sobre cómo la gente afrontaba la pérdida de sus seres queridos. El pueblo más famoso en todo el mundo por sus momias es el de los antiguos egipcios. Ellos creían que era posible algún tipo de existencia después de fallecer si se cumplían ciertas condiciones. Por eso insistían en preservar el cuerpo humano mediante el proceso de momificación y colocar la momia en una tumba amueblada. Algo así como darle un apartamento propio en pleno funcionamiento. ¿Por qué creían en esto? Bueno, porque estaban profundamente conectados con su entorno natural en su mayor parte. Veían los ciclos naturales a su alrededor, como la salida del sol cada día, seguida de la luna, o cómo siempre brotaba nueva vida de las plantas, incluso después de que se hubieran marchitado. También creían que el poderoso espíritu Osiris, que representa el ciclo de la muerte y la resurrección, desempeñaba un papel en este proceso. Para prepararse para la próxima vida, los antiguos egipcios seguían ciertos rituales, como la momificación, que consistía en utilizar materiales como miel, resinas e incienso para preservar el cuerpo. No hay momia más popular que la del rey Tut. Fue un joven faraón que gobernó hace más de 3000 años en Egipto. El problema de descubrir antiguas tumbas reales es que la mayoría de esos lugares de enterramiento fueron previamente saqueados. La gente sabía que los antiguos gobernantes se habían quedado con muchas pertenencias valiosas, por lo que esos sitios se volvieron vulnerables a los ladrones. Cuando se abrió la tumba del rey Tut en 1922, la gente se entusiasmó porque no había sido robada como muchas otras tumbas reales descubiertas anteriormente. Así de bien escondida estaba. En su interior, su momia estaba encapsulada en un total de 3 ataúdes, incluido uno de oro. Los objetos encontrados en su tumba nos mostraron cómo era el antiguo Egipto, y estudiar su momia también nos ayudó a conocer la cultura y las prácticas populares de la época en que falleció. También aprendimos sobre su familia estudiando su ADN. Los científicos descubrieron que había tenido una enfermedad llamada malaria y un problema en el pie que le dificultaba caminar. Ramsés II fue otro faraón egipcio que gobernó durante 68 años, lo que era mucho en aquella época. Fue conocido por sus campañas de expansión y sus proyectos de construcción. Aún hoy existen muchos objetos de su época como gobernante, incluida una gran estatua suya. Ramsés II medía 1,80 m y vivió hasta los 90 años. Tras examinar su momia, los científicos llegaron a la conclusión de que podía padecer una enfermedad que afectaba su columna vertebral. Ahora, ¿recuerdas a esos ladrones que mencioné antes? Probablemente por ellos, Ramsés II acabó en un ataúd liso en una colección secreta de momias reales en Deir el-Bahari que fue redescubierta en 1881. Afortunadamente, los arqueólogos pudieron identificarlo porque sus viajes habían quedado registrados en sus envoltorios. Además, el procedimiento era realmente tedioso. De hecho, en el antiguo Egipto, el proceso de momificación podía durar la friolera de 70 días. Una persona especial pronunciaba un discurso muy específico mientras manipulaba delicadamente el cuerpo y lo secaba utilizando un tipo de sal llamada natrón. También utilizaban lino y resina para que el cuerpo pareciera más real y para envolverlo en tela. La tumba era igualmente importante para los antiguos egipcios. Las paredes de la tumba del rey Tut, por ejemplo, estaban adornadas con intrincadas obras de arte que representaban su viaje al más allá, desde su procesión funeraria hasta su paso por el inframundo.
Los antiguos egipcios creían que todo el mundo realizaba este viaje tras fallecer y llenaban sus tumbas de objetos y pinturas para ayudar a la persona en su viaje espiritual. Además, las paredes de la tumba se decoraban con hechizos de un libro especial que contenía una colección de poemas que los egipcios creían que ayudarían a la gente a llegar a la otra vida. Y hablando de lo importante que era este viaje, las personas también colocaban comida en estas antiguas tumbas. En la del rey Tut, los arqueólogos descubrieron 36 jarras de bebidas antiguas y 8 cestas de fruta, que se cree que se dejaron allí para ayudarle en su viaje al más allá. Los egipcios creían que esto llevaba mucho tiempo, por lo que dejaban muchas provisiones como comida y agua para sustentar a sus seres queridos. Los faraones también solían tener en sus tumbas numerosas prendas de lujo y hermosas joyas para asegurarse un viaje a la moda. Estos artículos incluían varios tipos de ropa de lino, como túnicas, bufandas, guantes y tocados, así como numerosas joyas de oro con piedras preciosas como brazaletes, hebillas, colgantes, collares, anillos e incluso preciosas representaciones de insectos para su protección. Algunos también eran depositados con abanicos de marfil y plumas de avestruz para mantenerse frescos en la otra vida. Ciertos gobernantes de la antigüedad incluso fueron colocados en sus apartamentos eternos junto con barcos. Por ejemplo, el faraón Keops construyó la Gran Pirámide de Giza como tumba, y en su interior se encontró un gran barco. El rey Tut, sin embargo, fue enterrado con varios remos, pero no con una embarcación. En su lugar tenía 3 carros y numerosos bastones hechos de materiales preciosos, lo que quizá indicaba que prefería viajar al más allá por tierra, no por agua. Entre los objetos más interesantes encontrados cerca de las momias antiguas están las botellas de aceites y perfumes. Si los gobernantes debían ir a la moda, ¿por qué no oler bien también? Además, algunos de ellos tenían juegos de mesa antiguos, la mayoría fabricados con materiales preciosos como oro o marfil. Uno de esos se llamaba Senet, muy popular entre los antiguos egipcios y muy parecido al ajedrez actual. Puede que los antiguos egipcios tengan las momias más famosas, pero no fueron quienes inventaron el procedimiento. De hecho, todo empezó en Sudamérica con una antigua civilización llamada Chinchorro. Por lo que sabemos hoy, este pueblo fue el primero en momificar a sus seres queridos fallecidos. Lo hicieron unos 2000 años antes de que los egipcios iniciaran sus propios rituales. Es cierto que el estudio de estas momias nos permite saber mucho sobre los antiguos gobernantes, pero hasta hace poco no teníamos ni idea del aspecto que tenían en vida. Sin embargo, no hace mucho, unos arqueólogos que estudiaban objetos del antiguo Egipto encontraron unas obras muy especiales. Estos retratos de momias son pinturas muy detalladas de individuos que se realizaron mientras aún estaban vivos. A menudo se pintaban sobre madera, a diferencia de los retratos clásicos que todos conocemos pintados sobre lienzo. Son conocidos por su realismo y belleza, e incluso han servido a los investigadores para diagnosticar enfermedades comparándolos con las momias correspondientes. Algunas de estas obras también incluyen representaciones de joyas que posteriormente se encontraron en las momias. El reciente descubrimiento de estos retratos de momias en Egipto Central es significativo, ya que es la primera vez en más de un siglo que se hallan pinturas de este tipo. Las momias también aparecieron en todo el mundo de forma natural. La momificación puede producirse sin intervención humana, debido a condiciones naturales como ambientes extremadamente fríos o calurosos, lugares con falta de oxígeno o exposición accidental a sustancias químicas que preservan el cuerpo. Esto no permite el crecimiento de bacterias, por lo que el cuerpo permanece más o menos intacto. El famoso Otzi es una de estas momias. Hoy sabemos que fue un hombre que vivió hace unos 5000 años en Europa. Tras su descubrimiento en los Alpes en 1991, las autoridades austríacas creyeron en un principio que se trataba de un alpinista moderno por lo bien conservado que estaba el cuerpo. Sin embargo, tras extraerlo del glaciar, se determinó que en realidad pertenecía a la edad del cobre. Es 1898 y participas en unas excavaciones en Saqqara. Este lugar no muy lejos del Cairo está lleno de tumbas antiguas y pirámides. Estás en plan Indiana Jones y esperas encontrar algo realmente fenomenal y hacerte famoso. Oro, manuscritos, mapas del tesoro, momias de faraones famosos. Espera, ¿un pájaro de madera? Estás muy decepcionado porque parece un juguete normal. Uno viejo pero sin valor. No puedes imaginar que años más tarde alguien diría que tu pájaro era en realidad un antiguo monoplano. Así es, el artefacto, apodado el pájaro de Saqqara, está hecho de sicomoro.
Tiene una envergadura de solo 18 centímetros y pesa alrededor de 40 gramos. Es un perfecto recuerdo original de Egipto, diría yo. Tiene más de 2000 años y es bastante sencillo, sin ninguna talla de plumas u otros ornamentos intrincados. Sin embargo, tiene pico y ojos, lo que hace que parezca un halcón, el emblema de la deidad Horus. Su cola es bastante rara, ya que es cuadrada. Se ve extrañamente erguida y parece que la parte hundida era el lugar para una pieza ahora desaparecida. A los humanos nos encanta resolver un buen misterio, así que ha habido varios intentos de explicar el uso del pajarito. La primera idea, muy simple, es que era un objeto ceremonial. La segunda es que era un juguete para un niño de alguna familia acomodada. Podría haber sido una especie de boomerang, que era un objeto bastante popular en el antiguo Egipto. También existía la teoría de que el pájaro había sido utilizado como veleta. Pero esta idea ha quedado desacreditada, ya que la figura no tiene agujeros ni marcas, salvo la que se hizo en el Museo de El Cairo para fijar la pieza en un palo. Así que no había forma de colgarla en el pasado. Casi un siglo después del hallazgo del ave, el egiptólogo Khalil Mesaya propuso una nueva teoría según la cual podría haber sido un modelo de monoplano. En su opinión, al ave le faltaba una cola horizontal. Por lo demás, tenía las alas dispuestas en ángulo recto, similar al de los aviones modernos. Podría haber funcionado para generar la sustentación aerodinámica necesaria para volar. El Dr. Mesaya también afirmó que en aquella época era habitual colocar modelos en miniatura de inventos tecnológicos en las tumbas. Entonces, ¿los egipcios inventaron el avión en el año 200 a.C.? Eso haría que los hermanos Wright, considerados los inventores de la aviación, estuvieran muy disgustados, ya que recién realizaron uno de sus primeros vuelos en 1903. Solo hay una manera de saberlo con seguridad y es probar el modelo. Pero el Museo Egipcio de El Cairo no permitiría que uno de sus preciados objetos expuestos volara como un juguete. Por eso el diseñador de planeadores Martin Gregory construyó un modelo similar, esta vez de madera de balsa, y llegó a la conclusión de que incluso con la cola el avión no podría volar mucho. ¿Caso resuelto? Pues no. Esto no sonó lo suficientemente convincente para el History Channel, así que invitaron a un experto en aerodinámica para que hiciera una nueva réplica del pájaro. Él lo probó en un clima similar al que había en el antiguo Egipto, y quedó impresionado con las capacidades del pájaro aeroplano. Así que, si inventaron el prototipo de un avión en tiempos de los faraones, sería un buen ejemplo de un artefacto fuera de lugar. Es decir, un objeto que está muy por delante de su tiempo en términos de tecnología o historia. Y el pájaro de Saqqara no es el único ejemplo. En 1901, un grupo de submarinistas recuperó el mecanismo de Anticítera de un naufragio cerca de la isla griega de Anticítera. Se lo conoce como la primera computadora analógica del mundo, y su antigüedad se sitúa en torno al año 100 a.C. El mecanismo de bronce podría indicar... Este verano, finalmente, decides emprender ese viaje único en la vida alrededor del mundo. La primera parada de esta emocionante aventura es Europa. Comienzas tu viaje en Italia, el país de la pasta, la pizza y el delicioso helado. Ahí está, la mundialmente famosa Torre Inclinada de Pisa. Compras tu entrada e ingresas al monumento. Estás a punto de subir 251 escalones resbaladizos, así que cuidado con tus pasos y no te olvides de respirar. Las piedras de mármol blanco son asombrosas y de vez en cuando miras afuera y disfrutas de la vista de la ciudad. ¡Felicitaciones! ¡Lo lograste! Has llegado a lo alto del campanario y puedes sacarte todas las selfies que quieras. La Torre Inclinada de Pisa es uno de los monumentos más emblemáticos de Italia. Durante tu ascenso por las escaleras, un guía te dice que en realidad es un edificio medieval. Fue construido entre los siglos XII y XIV y tardó más de 200 años en terminarse. Y en caso de que te preguntes si siempre ha estado inclinada, puedo decir sin lugar a dudas que sí. Una vez que se terminó el tercer piso, el campanario comenzó a hundirse. El caso es que el mismo nombre de Pisa proviene de la palabra griega que significa tierra pantanosa. El suelo allí es extremadamente blando, formado por arcilla, barro y arena. Y los arquitectos han estado tratando de salvar la torre desde que la construyeron. En la parte superior del monumento de 56 metros de altura, te tomas tu tiempo para admirar la ciudad. ¿Cuántos tejados de terracota puedes contar? Y si caminas hacia el lado sur, puedes sentirte más cerca del suelo. Esto se debe a que la torre se inclina hacia allí. En un momento se inclinó casi 5,5 grados, y aún así no se cayó.
Hoy, cuando visites el monumento, el guía te dirá que la torre se inclina menos. Hace unos años, los mejores arquitectos e ingenieros del mundo hicieron unas obras junto al edificio para evitar que se derrumbara. Cavaron varios túneles y sacaron más de 38 metros cúbicos de arena de debajo del lado norte de la torre. Ahora se inclina en un ángulo de solo 4 grados. Entonces, si quieres tomar una de esas fotos clásicas donde estás sosteniendo la torre, más vale que te des prisa. ¿Quién sabe cuánto tiempo seguirá inclinada? Ahora, es momento de que te dirijas a Roma. Esta ciudad es básicamente un museo al aire libre y tienes que comprobarlo por ti mismo. Hace mucho calor, pero tienes suerte. Hoy vas a visitar las termas de Caracalla. ¿Estás listo para una auténtica experiencia romana antigua? Entras por lo que una vez fue un vestuario. Tendrás que usar tu imaginación. Hoy solo verás paredes de ladrillo de 40 metros de altura. Los romanos de todas las clases sociales pasaban 1 hora o 2 en los baños todos los días. Venían después de un largo día de trabajo o antes de la cena. Los complejos de baños, como este, solían ser gratuitos, pero había que pagar una tarifa de admisión. Al salir del vestuario, los visitantes se detenían en una habitación climatizada, donde recibían aceite y masajes exfoliantes. Luego, algunas personas se dirigían a uno de los 2 patios de ejercicio. ¿Puedes ver lo amplios que eran? Aquí había elaborados pórticos de mármol, y aún se pueden ver algunos fragmentos del piso de mosaico. Si deseas algo más intelectual, puedes detenerte a escuchar a un filósofo o visitar una de las bibliotecas. Ahora hemos llegado a la sala más impresionante, un caldarium. Era una habitación circular llena de vapor caliente que tenía 35 metros de diámetro. No tenía 1 o 2, sino 7 piscinas climatizadas en su interior. Por encima de tu cabeza habrías visto una magnífica cúpula sostenida por grandes columnas de granito. Toda la estructura estaba ricamente decorada con mosaicos de vidrio multicolor y el más fino mármol blanco. El complejo también albergaba una piscina cubierta de tamaño olímpico, con agua hasta la cintura. Hoy en día solo se pueden admirar algunos muros rojizos de ladrillo y hormigón. El emperador Caracalla, como muchos otros gobernantes romanos, construyó el megacomplejo y seguramente hizo feliz a su pueblo. Después de un largo vuelo internacional, llegas a Egipto. Prepárate para paseos en camello y frutas secas. Sales de tu hotel al amanecer y te diriges a las afueras de El Cairo. Cruzas el río Nilo hacia la orilla oeste. No olvides tomar fotos. En la distancia ves un enorme monumento. Es la Gran Esfinge de Giza. ¿Puedes creer que se construyó hace más de 4.500 años? Una vez que te acercas, ves las grandes pirámides justo al norte de la Esfinge. Notas que, a diferencia de las pirámides, la Esfinge fue tallada directamente en el lecho de roca de la meseta de Giza. Hasta el día de hoy es una de las estatuas más grandes del mundo. Mide 20 metros de altura y 73 metros de largo desde las patas hasta la cola. El rostro de la Esfinge luce un poco golpeado hoy en día, pero según los arqueólogos no siempre se vio así. Una reconstrucción con Photoshop le da un aspecto muy diferente. Como puedes ver, en algún momento la nariz de la Esfinge fue cortada junto con partes de la barbilla. Los científicos creen que la estatua es una representación del gran faraón Kefren. Por eso, su rostro se parece tanto al de un humano. Justo debajo de los ojos se agregó una línea tallada oscura para representar el delineador de ojos de carbón que usaban los antiguos egipcios. Dato curioso, no se trataba solo de un hábito de belleza, también protegía sus ojos de los rayos ultravioleta. En una región desértica que recibe tanta luz solar, esto podría ser útil. Hasta el día de hoy, los investigadores debaten si la Esfinge tenía barba o no. Muchos creen que si estaba destinada a representar a un faraón, lo más probable es que tuviera una barba trenzada que se destruyó por la erosión. Incluso hoy en día se pueden ver los restos de un tocado real en la cabeza de la Esfinge. Estos adornos estaban asociados con el poder y la realeza. Ahora imagina que las rayas son azules y doradas. Este es probablemente el aspecto que tenía cuando se construyó el monumento. No hay evidencia de cuánto tiempo tomó erigir la Esfinge, pero probablemente fue mucho, ya que los detalles tallados son impresionantes. Si tienes suerte, tu guía podría llevarte a una de las cámaras secretas dentro de la estatua. Si fueran reales y no solo un mito, quiero decir. ¡Ah, las aguas cristalinas de Grecia! Ya sea que llegues en barco o en avión, te espera un verdadero placer.
Este es el punto focal de los sitios arqueológicos. Llegas al puerto de Mandraki, pero espera un minuto. No ves ningún monumento alrededor. El Coloso de Rodas no está por ninguna parte. Eso es porque fue destruido hace mucho tiempo. Antes de derrumbarse durante un poderoso terremoto, la gran estatua era considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Si vieras el coloso en una imagen, probablemente lo confundirías con la Estatua de la Libertad. Bueno, eso en realidad no es una coincidencia. Aparentemente hay una conexión entre ambos monumentos, ya que fueron construidos como símbolos de libertad, y la Estatua de la Libertad a menudo se conoce como el Coloso moderno. El Coloso tenía 100 metros de altura, pero hoy todo lo que ves es un embarcadero de concreto con un gran espacio en el medio. Ahora imagina una estatua de bronce sobre ambos extremos del puente. El Coloso se erigió en el siglo III a.C. y 900 camellos participaron en la construcción. La estatua existió durante 54 años antes de que un poderoso terremoto la destruyera. El sismo golpeó la ciudad con tanta fuerza que todo lo que quedó de la estatua fue un pie muy grande. Aún así, la gente siguió visitando el monumento. ¿Estás listo para regresar a casa? Gracias por acompañarnos en este viaje y no olvides decirme qué sitio te gustó más. ¡Hasta la próxima! Si te encuentras con un pozo en Portugal, resiste la tentación de mirar en sus profundidades. Esta torre invertida ubicada en la enigmática ciudad de Sintra causa escalofríos a quienes se encuentran con ella, ya que forma una espiral hacia abajo en un intimidante descenso de 27 metros hacia el subsuelo. Ciertamente no fue diseñada para recolectar agua, sin embargo su verdadero propósito sigue siendo un secreto muy bien guardado. Con orígenes que se remontan a alrededor de 1904, este pozo podría haber estado involucrado en una misteriosa tradición de iniciación de los caballeros templarios. Los templarios se habían desvanecido de la historia casi 6 siglos antes de la construcción de este pozo, pero sus enigmáticas tradiciones fueron revividas por las generaciones posteriores. Por lo tanto, una teoría dice que los candidatos que buscaban unirse al grupo en aquel entonces debían enfrentarse a sus miedos más profundos en este pozo, mientras descendían por la escalera en espiral con los ojos vendados. Y cuando llegaban a la base de la torre invertida, se quitaban las vendas y se encontraban con esta terrorífica vista. La única salida de este oscuro laberinto era mirar hacia arriba y seguir la luz. Ahora imagínate recorriendo los estantes de una librería de segunda mano hasta que encuentras un libro con un alfabeto que nunca antes habías visto. Decides usar una aplicación de traducción de imágenes, pero no encuentras coincidencias. Intrigado, compras el libro. Luego se lo muestras a tus amigos y familiares, pero nadie reconoce ese alfabeto. Probablemente el comerciante de libros raros Wilfrid Voynich experimentó la misma frustración en 1912 cuando adquirió lo que más tarde se convertiría en el libro más enigmático del mundo. La obra se conoce hoy como el manuscrito Voynich y está escrita íntegramente en un idioma desconocido que aún nadie ha logrado descifrar. Las páginas de este códice del siglo XV están llenas de dibujos botánicos, pero no son las típicas margaritas o rosas. De hecho, no se parecen a ninguna especie de planta que conozcamos. Lo que hace las cosas aún más extrañas son las ilustraciones de constelaciones desconocidas y de mujeres nadando en baños verdes. Adentrándonos más profundamente en el reino de los textos misteriosos, emprendimos un viaje hacia las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto en el Medio Oriente. En 1952, un equipo de arqueólogos se topó en el sitio con 2 rollos hechos de cobre altamente oxidado. Desenrollarlos fue un gran desafío, por lo que decidieron cortar los pergaminos en 23 partes para investigarlos. Imagínate su sorpresa al ver las palabras en hebreo como oro y plata. Pero no era una antigua factura. Era más bien un mapa del tesoro que señalaba el camino hacia más de $1 millón. Desafortunadamente, el tesoro nunca fue encontrado, no por falta de intentos, por supuesto. Verás, la búsqueda no es tan fácil como puede parecer. Parte del vocabulario del rollo de cobre es técnico y algunas ubicaciones geográficas siguen siendo un misterio. También existe una última posibilidad, que todo sea una obra de ficción, como los cuentos de piratas de los viejos tiempos. A menudo, la gente habla de la inquietante mirada de la Mona Lisa que parece seguirte sin importar a dónde vayas. Pero aquí tienes una pregunta rápida. ¿Tiene cejas? Si respondiste no, acertaste. Y su total falta de cejas le añade misterio a su mirada.
La explicación más común es que los estándares de belleza eran diferentes y quizás depilarse las cejas era común cerca de 1503, pero echa un vistazo a otras pinturas italianas de esa época, como la Schiavona o Retrato de una joven. Sí, tienen cejas, así que no todo el mundo estaba de acuerdo con esta teoría, como el inventor francés Pascal Cut. Él pasó 3000 horas realizando escaneos de la pintura para profundizar en todas las capas de la obra maestra de Leonardo da Vinci. Ahora, él sostiene que la Mona Lisa una vez tuvo cejas, pero desaparecieron con el tiempo debido a las limpiezas y restauraciones. Sin embargo, algunos historiadores aún cuestionan sus hallazgos, lo que significa que el estilo de la Mona Lisa sigue siendo un misterio sin resolver. Ahora decides viajar a Río de Janeiro y todos te dicen que el pan de azúcar es algo que debes ver. Cuando divisas la montaña a lo lejos, te das cuenta de que la piedra tiene una cavidad, pero alrededor del mediodía, todo el panorama cambia. La sombra de esa cavidad toma forma de un pájaro, un ibis para ser exactos. Una leyenda de la zona vincula esta forma de ave con la antigua deidad egipcia Thoth, como si los antiguos egipcios hubieran visitado alguna vez Río de Janeiro y de alguna manera se hubieran inspirado en el fenómeno natural, pero probablemente sea solo una gran coincidencia. Y es que el verdadero misterio, sin embargo, se encuentra en las aguas alrededor del pan de azúcar. En los 80, el arqueólogo Robert Marks recibió una pista de los lugareños sobre un tesoro oculto bajo la bahía de Guanabara. Buceó y encontró unas cuantas ánforas romanas, que son unos antiguos jarrones con 2 asas. Su descubrimiento podría proporcionar evidencia del naufragio de un barco romano que tal vez llegó a Brasil 17 siglos antes de que los portugueses pusieran un pie allí. Sin embargo, no pudo continuar con su investigación y hasta el día de hoy, la idea de la presencia romana en la costa de Brasil sigue siendo incierta. Ahora, la verdadera ubicación de la tumba de Cleopatra no es el único misterio del antiguo Egipto. Muchos secretos están grabados en las paredes de estructuras antiguas, como en el templo de Seti I. Fíjate bien en este jeroglífico y te darás cuenta de que se parece a un helicóptero moderno. Mira a la derecha y verás un grabado que parece un submarino. Extraño, ¿verdad? La explicación más razonable para esto tiene que ver con los legados de diferentes gobernantes. Cuando un nuevo faraón llegaba al poder, mandaba añadir sus propios jeroglíficos sobre los originales, pero aún es un tema de debate, ya que algunos egiptólogos creen que estos misteriosos jeroglíficos pueden representar algún tipo de tecnología antigua. Y lo mismo se aplica a las lámparas de Dendera. La imagen encontrada en el pasadizo subterráneo del templo de Hathor es motivo de considerable controversia en la historia egipcia. Algunos investigadores sugieren que la inscripción simplemente representa un sol naciente, mientras que otros lo interpretan como evidencia de algún tipo de sistema de iluminación moderno. Y en efecto se asemeja al tubo de Crookes, uno de los primeros experimentos con descargas eléctricas. Aunque no hay evidencia de que los antiguos egipcios dispusieran de electricidad al estilo moderno, algunos historiadores creen que esta teoría podría ayudar a explicar por qué muchas tumbas descubiertas no tienen residuos del uso de lámparas de aceite o velas. Se ha hablado bastante sobre las misteriosas pirámides de Egipto, pero muchas personas tienden a olvidar que ya existían otras estructuras inexplicables incluso antes. Nuestra próxima parada nos lleva a Turquía. En la cima de una colina conocida como Göbekli Tepe, cerca de la ciudad de Urfa, se esconde un antiguo secreto. Posee más de 20 recintos de piedras circulares que datan de hace más de 11.000 años. Muchos tienen pilares de piedra en forma de T, fuertemente labrados, adornados con enigmáticas figuras humanas con las manos juntas. La teoría más aceptada es que fue el primer templo del mundo, probablemente utilizado para rituales o reuniones sociales. Pero el mayor misterio radica en cómo fue construido, ya que este sitio existía antes de la domesticación de animales o el uso de herramientas de metal. Por lo tanto, la construcción debió haber sido muy difícil y desafía nuestra comprensión de la línea de tiempo histórica. Y espero que no tengas miedo de las alturas porque estamos a punto de hacer un vuelo sobre las líneas de Nazca. Probablemente ya hayas oído hablar de estos enormes y misteriosos dibujos grabados en una región árida de Perú. Tienen muchas formas diferentes, como una araña, un mono e incluso un ET de ojos saltones que probablemente sea solo un pescador. De todos modos, esta historia recibió algunos capítulos nuevos en el 2022, cuando se descubrieron 168 dibujos nuevos. Los originales solo se podían ver desde el aire, pero estos nuevos son mucho más pequeños y se pueden observar desde el suelo. Sin embargo, una cosa que tienen en común es que su propósito sigue siendo totalmente incierto.
Algunos los llaman el calendario de mayor escala del mundo, mientras que otros sugieren que servían como herramienta para fines agrícolas. Por supuesto, han surgido muchas teorías en un intento de darles un significado a las líneas de Nazca, pero lo cierto es que siguen siendo uno de los misterios sin resolver más importantes de la historia. 14 de abril de 1912. Una fría noche en algún lugar del Atlántico Norte. A bordo del barco más moderno e insumergible, el Titanic, se celebra una cena. 2 hombres bien vestidos están sentados en una de las mesas. Uno de ellos es un famoso periodista británico. Le cuenta a su interlocutor una historia interesante y al mismo tiempo terrible. Todo comenzó cerca del año 1000 a.C. en el antiguo Egipto. En aquella época, nació una mujer en la ciudad de Tebas. Nadie sabía quién era ni a qué se dedicaba, pero tenía una alta posición social. Hacia el final de su vida, fue proclamada sacerdotisa del colegio de Amen-Ra. Su cuerpo fue embalsamado, colocado en un ataúd de madera y cubierto con una enorme tapa con la imagen de una mujer y misteriosas inscripciones. Fue enterrada en Tebas junto con otras personas de la clase alta. La momia de esta mujer permaneció en reposo durante casi 3000 años. El lugar del entierro se había ocultado cuidadosamente. Hacia la primera mitad del siglo XIX, un grupo de lugareños descubrió accidentalmente la antigua tumba. Perturbaron la paz de la sacerdotisa. Nadie sabe exactamente lo que ocurrió aquel día, pero la momia fue sacada del ataúd y desapareció sin dejar rastro. Unas décadas más tarde, un grupo de 4 amigos ricos de Inglaterra llegó a Egipto para realizar un viaje por la parte alta del Nilo. Primero fueron a visitar las excavaciones del templo de Amen-Ra, cerca de la ciudad de Luxor. Allí encontraron la caja de la momia vacía. Representaba a la sacerdotisa con ojos oscuros mirando al vacío. Había algo siniestro en su mirada. No sabían a quién pertenecía el recipiente, pero estaban tan asombrados por la belleza y la energía del hallazgo que decidieron comprarlo a los lugareños. El comprador desapareció la misma noche en que le entregaron la caja en el hotel. Algunos dijeron que habían visto al hombre salir del hotel e ir hacia el desierto. Nadie supo por qué lo hizo. Nadie más lo vio después. Otro hombre del mismo grupo se llevó el ataúd. Durante su regreso a casa, uno de los amigos resultó gravemente herido. Al llegar a Londres, el nuevo propietario de este descubrió que el banco donde estaba todo su dinero había quebrado. En un día, el hombre pasó de ser un rico empresario a un mendigo. Un tercer amigo también experimentó la siniestra influencia del antiguo hallazgo. Perdió la salud, el trabajo y finalmente incluso la vida en un accidente poco después de regresar a Londres. Antes de caer en la bancarrota, el propietario regaló el antiguo cofre a su hermana, que vivía en Londres. Uno de los amigos de esta mujer entró en la habitación, vio el artefacto egipcio e inmediatamente sintió la peligrosa energía que emanaba de él. Entonces la hermana del propietario le dio la caja a un famoso fotógrafo. Este tomó algunas fotos y quedó horrorizado. Según sus palabras, vio en estas a una sacerdotisa real, con rostro humano. Ella lo veía con una siniestra mirada de hielo. Nadie, excepto el fotógrafo, tocó la película de la cámara. Nadie cambió la foto. Poco después, el hombre desapareció misteriosamente. A partir de ahí, la historia se vuelve imprecisa. Según una versión, la hermana del propietario entregó el artefacto al Museo Británico. El hombre que lo transportó falleció poco después y su ayudante sufrió un terrible accidente. Otra versión dice que el objeto de la tumba egipcia fue comprado por un rico hombre de negocios. Después, 3 miembros de su familia también sufrieron un accidente y su casa se incendió. Convencido de que la caja de la momia estaba maldita, la regaló al Museo Británico. El interlocutor escucha la historia con tanto interés que se ha olvidado de la cena, que se ha enfriado. ¿Cómo sabe todo esto?, pregunta. El periodista responde que lleva varios meses estudiando todo lo relacionado con la momia y sus propietarios. Ha encontrado pruebas de todos los accidentes y ha reunido el cuadro completo. Entonces, ¿qué pasó después?, pregunta el interlocutor. Parecía que el caso de la momia debía encontrar la paz en el museo. La sacerdotisa estaba rodeada de otros reyes y reinas de diferentes épocas. Sin embargo,
no hubo dicha paz. Científicos y expertos en lenguas antiguas intentaron descifrar los símbolos de la maleta. Descubrieron que la mayoría de las inscripciones significaban maldiciones y desgracias dirigidas a quienes se atrevieran a perturbar la paz de la sacerdotisa. Todas las noches, los guardias y el personal del museo oían los golpes procedentes de la caja de la momia. Estos iban acompañados de llantos y gritos. Además, cada noche alguien esparcía otros objetos expuestos por toda la sala. Pronto, todos llegaron a creer que el espíritu de la sacerdotisa seguía utilizando fuerzas malignas. Entonces un coleccionista privado se interesó por la caja. La compró al museo, no para su colección, sino para intentar expulsar el espíritu de la momia del artefacto. No se sabe de qué manera intentó hacerlo, pero fracasó. Luego, logró vender el recipiente de la momia a un rico arqueólogo estadounidense. Este tipo decidió trasladar a la momia a Nueva York y... ¿Y qué? ¿Qué pasó después?, pregunta el interlocutor con interés. Eso es todo, fin de la historia, responde el periodista. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasó con la momia? ¿Dónde está ahora? El periodista mira al interlocutor con cierta emoción. Está aquí, está en el Titanic, dice. El interlocutor parece asustado y confuso, pero el periodista confirma que el sarcófago está aquí. No lo duda porque lo ha visto con sus propios ojos. Después de la cena, se dirigen a sus camarotes. El periodista se acuesta, pero no puede evitar pensar en la momia. Intenta convencerse de que todo lo que ha averiguado sobre la sacerdotisa es solo un mito. No hay ninguna maldición. En el momento en que por fin se duerme, siente un ligero empujón. Unos minutos después, un miembro de la tripulación llama a la puerta de su camarote. Informa que todos los pasajeros deben ir a la cubierta superior porque algo le ha ocurrido al barco. El periodista sale al aire libre y ve una gran multitud de personas. Todavía no hay pánico. Alguien dice que le ha pasado algo al motor. Otros que es solo por precaución. El periodista comprende inmediatamente todo. El barco se está hundiendo. La sacerdotisa lo hizo. En menos de una hora, el Titanic se hunde completamente. Una leyenda dice que la sacerdotisa influyó en el capitán del barco. Los miembros de la tripulación no se atrevieron a poner una carga tan valiosa en la bodega. Por ello, colocaron la caja con el artefacto cerca del puente del capitán. Aquella fatídica noche, el capitán decidió mirar el cofre con sus propios ojos. Después de eso, su comportamiento se volvió extraño. Dicen que el espíritu le nubló la mente. Cuando el barco se adentró en territorio lleno de icebergs, se negó a frenar, a pesar de las peticiones de la tripulación. Es posible que el sarcófago siga yaciendo en el fondo del océano Atlántico, incluso ahora, con la sacerdotisa habiendo encontrado finalmente su paz. Bien, esta historia no es más que una leyenda. No hay registros ni evidencias de que el Titanic llevara ningún tipo de momia o sarcófago. La leyenda apareció un par de años después del desastre. En aquella época había muchas teorías sobre lo que le ocurrió al Titanic. El barco se hundió por culpa de las agencias secretas. Los extraterrestres atacaron el Titanic. El Titanic se hundió específicamente para obtener dinero de la compañía de seguros. Estas locas teorías eran muy populares entre el público. Una de estas fue desarrollada por un conocido periódico. Los periodistas publicaron un artículo sobre la momia maldita a bordo del Titanic. El resto solo recogió la leyenda y se hizo popular. Una de las razones por las que la gente cree en estas cosas se esconde en la psicología humana. Cualquier leyenda falsa cuenta algo secreto, cosa que la gente no sabe o no debería saber. Cuando una persona lo lee, se siente especial, porque ahora conoce un terrible secreto. Este sentido de autoimportancia es la razón de la popularidad de las teorías conspirativas. También es importante señalar que todas estas teorías son realmente interesantes. Por cierto, la momia de esta historia existe realmente y está en el Museo Británico. Más precisamente, solo existe una tapa de madera del sarcófago con la imagen de una mujer. Todavía se desconoce a quién perteneció. También se desconoce la identidad del último propietario. Solo se sabe que la pieza fue trasladada al museo a finales del siglo XIX. Ahí fue llamada la momia de la mala suerte. El personal del museo informa que no trae ninguna desgracia. Los gritos y golpes de la tapa son solo un mito. Puedes ir a ver la exposición con tus propios ojos. Si te atreves, claro.
Nos encanta la emoción y la diversión que nos brindan juegos como el Monopoly y el Tabú. Pero, ¿a qué jugaba la gente hace cientos o miles de años? Sorprendentemente, algunos de estos juegos todavía existen en la actualidad, e incluso puedes comprarlos. Déjame saber cuál es tu favorito cuando termines el video. Comencemos con uno de los juegos de mesa más antiguos del mundo. El juego real de Ur, también llamado Juego de los 20 cuadrados, fue inventado hace unos 4.600 años en la antigua Mesopotamia y se descubrió cuando comenzaron las excavaciones en la década de 1920 en el cementerio real de Ur, ubicado en el actual Irak. No solo la realeza se divertía con los 20 cuadrados. Al parecer, en todas las clases sociales se disfrutaba de este juego para dos que consiste en tener una estrategia para ganar una carrera. Fue popular en todo Oriente Medio, pero su fama llegó a otros lugares como Sri Lanka. Bien genial. Dime cómo se juega. Es similar al backgammon. La idea es pasar todas las piezas de una parte del tablero a la otra. Para ganar, era necesario tener una estrategia, pero también algo de suerte. Además del entretenimiento, este juego tenía una importancia especial en cuanto a la adivinación. Se creía que lo que sucedía en el tablero reflejaba el futuro de los participantes. Según esta idea, el juego transmitía mensajes de las deidades o de seres sobrenaturales a través de los movimientos de las casillas centrales. Pero, ¿por qué se dejó de jugar? Bueno, con el tiempo evolucionó y luego fue reemplazado por otros. El Senet es un juego de mesa del antiguo Egipto que data de alrededor del 3100 AC. El objetivo es sacar todas tus piezas del tablero. Empiezas con 4 o 5 piezas de colores y utilizas los palos de Senet como dados. Los jugadores se turnan. Hay reglas que indican cómo y cuándo puedes mover las piezas. Por ejemplo, si lanzas los palos y uno cae boca arriba, puedes moverte un espacio, pero también obtener un turno adicional. Los arqueólogos descubrieron cajas de Senet en algunas tumbas del antiguo Egipto. Los egipcios creían en la vida después de la muerte, y la palabra Senet significa pasar. Por eso el juego también se asocia con el viaje al más allá. Así que, además de un juego, era un símbolo de la lucha por alcanzar la eternidad. Tutankamón y la reina Nefertari jugaban al Senet. No es ningún secreto que a los antiguos egipcios les encantaban las festividades. Si te hubieran invitado a un banquete celebrado por alguien de la clase alta, habrías visto músicos, malabaristas y luchadores esperándote para entretenerte. Pero probablemente también habrías visto a algunas personas jugando al Senet. En los tableros antiguos, algunos cuadrados estaban decorados con jeroglíficos que explicaban algunas de las reglas del juego. Los modelos modernos del Senet también tienen estos jeroglíficos. Hasta ahora hemos visto juegos para 2 personas. Ahora veamos un divertido juego para 4. El Mahjong se originó en la dinastía Qing, de China, pero el récord mundial de la partida más larga, que se estableció en 2012 cuando se jugó durante 33 horas, no pertenece a los chinos. Sin embargo, la partida de Mahjong más grande sí tuvo lugar en China. 2.380 personas jugaron al mismo tiempo. En este juego, el objetivo es formar combinaciones de fichas para conseguir puntos. El jugador que tenga una mayor puntuación será el ganador. El ganador debe formar un Mahjong. Las fichas están decoradas tradicionalmente con caracteres chinos, ramas de bambú y puntos. Hay otras fichas especiales que tienen símbolos como dragones y flores y sirven para diferentes propósitos. Este juego se parece al Rummy, un juego de cartas. El Mahjong se popularizó en los países occidentales en el siglo XIX y ahora se pueden encontrar diferentes versiones en todo el mundo y también en Internet. Pasemos a la India. El Krida Patram es un antiguo juego de cartas. Está compuesto de cartas redondas hechas a mano con trozos de tela. Las cartas están decoradas con representaciones del Ramayana y el Mahabharata, que son las mayores epopeyas de la India. Tanto es así que influyeron en la forma de pensar y en el sistema de creencias de la región. El juego se practicaba en las cortes reales, pero más tarde empezó a difundirse en otras clases sociales. Antes de empezar la partida, uno de los jugadores debe reunir las cartas en un mazo y mezclarlas. Volvamos al antiguo Egipto, pero esta vez echaremos un vistazo a un juego en el que pueden participar hasta 6 personas. El Mehen debe su nombre a una deidad con aspecto de serpiente. Se jugaba aproximadamente entre el 3100 AC y el 2300 AC.
Es un juego de mesa con forma de serpiente enroscada. El cuerpo de la serpiente está dividido en pequeñas zonas rectangulares. Y sí, es un juego de serpientes, pero no tiene nada que ver con el de los antiguos teléfonos Nokia. Los egiptólogos dicen que este juego es una especie de misterio, porque se desconocen tanto sus reglas como su sistema de puntuación. Lo que sí saben es que se jugaba con fichas en forma de esferas. Los participantes empezaban el juego por la cola y se dirigían hacia la cabeza de la serpiente, que estaba en el centro. Los contendientes tenían que jugar una carrera para llegar al centro. Otras piezas con forma de león le añadían un poco de picante a la competencia. Los jugadores tenían que maniobrar estratégicamente sus peones hasta llegar a unas formaciones especiales llamadas bloqueos. Había algunas oportunidades en el camino para que los jugadores aceleraran el proceso mediante deslizamientos y saltos. Este juego tenía algo en común con el Senet, el otro juego egipcio del que hemos hablado. También en este caso, los participantes tenían palos para lanzar sobre la mesa, pero en lugar de dos colores, tenían lados planos y redondos. Ludus Latrunculorum, también conocido como el juego de los ladrones, es un juego de mesa para dos originario del Imperio Romano. El objetivo del juego es poner a prueba la destreza militar de los participantes. Se juega en cuadrículas. Las reglas exactas siguen siendo un misterio, aunque muchos estudiosos han trabajado en varias reconstrucciones del juego de los ladrones. Entre las múltiples interpretaciones de las reglas, hay una explicación que goza de gran aceptación. Sugiere que los jugadores movían las fichas en todas direcciones con el objetivo de rodear y aislar las fichas del adversario con las suyas propias. Las fichas capturadas se alejaban entonces del tablero. Este juego se parece al ajedrez o a las damas en cuanto a las reglas, pero está más enfocado en las tácticas militares. Por suerte, el famoso poeta romano Ovidio mencionó este juego en sus poemas, y aprendimos algunas de sus reglas gracias a ellos. Supongo que a Ovidio le gustaban las noches de juegos. Me encantaría ver cómo era una noche de juegos en aquella época. Otro juego de estrategia del Imperio Romano es el Molino. Este juego de mesa, olvidado durante mucho tiempo, fue redescubierto en 2018 durante unas excavaciones. Su origen se remonta al año 1400 AC. En este juego, los rivales controlan sus ejércitos, que constan de 9 soldados. Cada pieza tiene diferentes atributos en el campo de juego cuadriculado. Si tu oponente no puede formar un molino o pierde todas sus piezas menos 2, entonces te conviertes en el ganador. En Noruega, Francia, Alemania y muchos otros países, especialmente en la Europa medieval, existían distintas variantes del molino. Curiosamente, Shakespeare lo mencionó en su famosa comedia Sueño de una noche de verano. El siguiente juego es el Wari. También se conoce como Mancala. Se hizo popular en África Occidental y luego se extendió al resto del mundo. Tiene 2 jugadores, y cada uno debe vencer al otro planeando sus movimientos. Este juego requiere destreza mental y mucha práctica. En otras palabras, llevar tu camiseta de la suerte no te ayudará a ganar la partida. Cada jugador tiene 6 agujeros llenos de semillas y un banco para recogerlas. Tu objetivo es conseguir las semillas de tu oponente. Por supuesto, hay reglas detalladas para recoger las semillas. Puedes jugar a este juego en casa. En lugar de semillas, es posible utilizar cualquier objeto pequeño, como piedritas, canicas o incluso M&M's. ¿Crees que estos juegos seguirán existiendo dentro de 1000 años? El ajedrez, por ejemplo, ha llegado hasta aquí, y no parece que vaya a desaparecer pronto. Objetos extraños y asombrosos son descubiertos con frecuencia, pero entender lo que nuestros antepasados hacían es bastante difícil, en especial cuando todo lo que tienes son algunas tazas oxidadas y dibujos en cuevas. No es sorprendente que incluso los expertos en batas de laboratorio a veces cometan errores. Pero no se trata solo de platos polvorientos y piedras enormes, a veces incluso hay humanos con cabezas grandes, así que toma tus herramientas para excavar y viajemos hacia tiempos antiguos para explorar sociedades increíbles que ni siquiera los científicos pueden explicar completamente. Cerdeña puede parecer idílica ahora, pero no voy a mentir, no me hubiera gustado visitarla hace 3000 años. Se rumorea que gigantes terribles merodeaban por esta isla en aquel entonces. Incluso la gente mencionaba haber encontrado esqueletos humanos de más de 4 metros de altura allí, aunque nadie ha mostrado nada para comprobarlo. Pero las historias aún nos orillan a hacernos preguntas porque definitivamente se produjo alguna rareza allí. En 1974 se encontraron más de 5000 piezas de artefactos de piedra rotos en una parte de la isla llamada Monte de Brahma.
pero en lugar de ser exhibidos en un museo, fueron guardados en una bóveda subterránea durante aproximadamente 30 años. Suena un poco sospechoso, ¿no es así? Cuando finalmente fueron revelados en 2005, los científicos unieron las piezas y encontraron estatuas de 38 hombres gigantes, cada uno de casi 2,5 metros de altura. No tan altos como los esqueletos legendarios, pero aún así bastante grandes. Se cree que estas estatuas fueron hechas por el pueblo nurágico, el cual vivió en la isla hace mucho tiempo. Además de gigantescas estatuas, también construyeron más de 8,000 edificios de piedra masiva. Quizá los nurágicos no eran gigantes, pero definitivamente les gustaban las cosas grandes. A mí también, como un gran número de me gusta en nuestros videos. Eso sería bastante genial. Gracias si le diste me gusta y te suscribiste. Ahora volvamos al video. Tú y yo somos bastante inteligentes, pero podríamos no ser los humanos más brillantes de todos los tiempos. De hecho, podríamos ni siquiera ser la especie más inteligente. Desde 1913, algunos fósiles de cráneos encontrados en Sudáfrica han sugerido la existencia de un posible contendiente más inteligente llamado hombre de Boskop. Esta especie de aspecto humano podría haber vivido hace tan solo 10,000 años. Sus cráneos sugieren que tenían cabezas realmente grandes, lo que significa que sus cerebros podrían haber sido un 30% más grandes que los nuestros. Vaya, su coeficiente intelectual promedio podría haber sido de alrededor de 149, lo que los colocaría en el 0.05% de las personas más inteligentes de hoy. Pero si un genio de Boskop era mucho más inteligente, ¿por qué ellos no están presentes ahora y nosotros sí? Bueno, más grande no siempre significa mejor, ya sabes. Nuestros cerebros son mucho más grandes que los de nuestros parientes simios, principalmente en la corteza prefrontal. Esta parte ayuda con tareas de alto nivel como tomar decisiones, recordar cosas a corto plazo y tener conciencia de nosotros mismos. Las partes del cerebro que manejan nuestros sentidos y movimientos realmente no han crecido mucho. Entonces quizá los Boskop pasaron demasiado tiempo reflexionando sobre el pasado en lugar de hacer cosas prácticas como cazar. Pero todo esto es solo especulación. Realmente no sabemos qué le sucedió a estos listos primos nuestros. Algunas personas incluso argumentan que los Boskop no eran diferentes a nosotros, siendo las partes de los cráneos la única evidencia. La selva es enorme. ¿Sabías que el bosque lluvioso del Amazonas alberga aproximadamente al 30% de todas las especies de plantas y animales del mundo? Eso es impresionante. Sin embargo, la historia de una especie nativa, los humanos, ha desconcertado a los científicos durante mucho tiempo. El misterioso pueblo Kasarabe vivió aquí durante cientos de años y luego desapareció alrededor del año 1400 después de Cristo. La gente pensaba que en la Amazonia solo había unas pocas tribus dispersas, pero recientemente descubrimos unas grandes y extrañas formas en el suelo llamadas geoglifos. Estos pueden parecer simples zanjas poco profundas, pero en realidad son los restos de una vasta civilización que se extendía sobre casi 13,000 kilómetros cuadrados e incluye alrededor de 450 marcas, algunas de hasta casi 400 metros de ancho. ¡Eso es una locura! Probablemente contenían edificios ceremoniales y podrían haber albergado hasta 1 millón de personas hace tan solo 550 años. Gracias a nuevas tecnologías como el LIDAR, que utiliza un láser seguro para mapear el bosque sin dañarlo, podemos explorar más a fondo. En 2019, algunos escaneos mostraron kilómetros de caminos elevados y senderos, e incluso pirámides de más de 21 metros de altura. Encontraron 26 asentamientos separados, 2 de los cuales tenían al menos 250 acres cada uno. Vaya, eso equivale a cerca de 330 campos de fútbol. No se sabe con certeza qué sucedió con el pueblo Kasarabe. Tal vez los conquistadores europeos los expulsaron del lugar. Quizá la civilización antigua más desconcertante es una de la que nunca hemos encontrado rastros. Sí, estoy hablando de la Atlántida, la gran ciudad que supuestamente se hundió en el océano. Las primeras menciones de la Atlántida provienen del antiguo filósofo griego Platón, quien habló de una gran ciudad cerca del estrecho de Gibraltar. Pero durante siglos todos simplemente pensaron que Platón inventó la Atlántida como una versión perfecta de su propia Atenas. Entonces, ¿por qué unos 12,000 años después de que supuestamente desapareció, todavía nos preguntamos si puede ser real? Bueno, en el siglo XIX, el congresista estadounidense Ignatius Donnelly escribió un libro en el que proporcionaba 13 razones por las que consideraba que la Atlántida era más que solo un mito.
Entonces, en 1965, algunas personas pensaron que realmente habían encontrado la Atlántida cuando descubrieron la estructura de Richat, una enorme cúpula de 40 kilómetros de ancho en Mauritania, África. Es tan grande que solo puedes verla completa desde el espacio. Dos astronautas que sobrevolaban el desierto del Sahara vieron este gigantesco ojo mirándolos fijamente y pensaron que habían hecho el descubrimiento de su vida. Lamentablemente no hay evidencia sólida que vincule esta estructura con la Atlántida. Se cree que se formó debido a la actividad volcánica hace unos 100 millones de años, pero sí parece sospechoso, ¿no es así? Aún así, no estamos cerca de conocer la verdad. Imagina retroceder hasta alrededor del año 3300 a.C. y encontrarte en el sur de Asia. Bienvenido a la civilización Harappa. Estas personas estaban muy adelantadas a su tiempo. Tenían ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro con casas de ladrillo cocido, sistemas de drenaje sofisticados e incluso baños públicos. Este sitio podría haber albergado a más de 5 millones de personas, convirtiéndolo en una de las regiones más densamente pobladas de la época. También inventaron un sistema de pesos estandarizados que resultó increíblemente útil para los comerciantes. Y vaya que comerciaron. Estas personas tenían conexiones que se extendían hasta el Medio Oriente gracias a sus grandes habilidades en metalurgia. Incluso tenían una forma de marcaje antigua. Los sellos se utilizaban para estampar arcilla en las mercancías de comercio. A pesar de ser tan avanzada con una próspera vida urbana, hay un montón de misterio que envuelve su idioma y escritura. Tenemos fragmentos de su escritura, pero nadie los ha descifrado aún, incluso con toda la tecnología que tenemos hoy en día. Todavía no sabemos exactamente cómo funcionaba su sociedad. Parece que no ostentaban su estatus social tanto como otras civilizaciones. No había palacios grandiosos o monumentos masivos. En cambio, sus edificios más grandes podrían haber sido graneros. Definitivamente eran prácticos. Lamentablemente, todas las cosas buenas llegan a su fin. Alrededor del año 1800 a.C., esta bulliciosa civilización comenzó a decaer, probablemente debido a cambios en los patrones fluviales. A medida que el entorno cambiaba, los Harappa recogieron sus pertenencias y se trasladaron a tierras más hospitalarias. ¿Alguna vez has oído hablar del Minotauro? La bestia con cabeza de toro y cuerpo de hombre que cazaba a valientes viajeros en un enorme laberinto. Bueno, esto no era solo un antiguo cuento, era uno de los dramas más populares del mundo antiguo, y se inspiró en este lugar, la isla de Creta. Los minoicos vivieron aquí durante la Edad de Bronce. Tenían palacios impresionantes, frescos increíbles y una cultura tan rica que aún hoy fascina a los historiadores. Construyeron lugares como Knossos, que era muy complejo con edificios de varios pisos y pasillos elaborados que podrían haber inspirado el mito del laberinto. Su ingeniería estaba tan adelantada a su tiempo que incluso sus sistemas de drenaje eran más avanzados que muchos de los que tenemos hoy. Déjame saber en los comentarios cuál de estas historias te pareció más fascinante y gracias por ver.